Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech, y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a concatenar fechas con horas, fechas con textos, como es en este caso que lo estamos observando. Vamos a aprender a concatenar o unir también textos con diferentes formatos para números, ya sean monedas, etcétera, ¿no? Y también vamos a aprender a sumar, miren, textos con números que están incluidos en una sola celda, ¿no? Como es en este caso, miren, estamos sumando esos montos que tienen tanto textos y números. Bien, vamos a comenzar de una vez con esto, pero lo recomendable, como siempre digo en cada uno de nuestros videos, es que descarguen el material con el cual nosotros estamos realizando este mismo vídeo, ¿no? El link te lo dejo en la descripción de este mismo video. Baja un poquito y ahí vas a encontrar el link para que puedas descargarlo. Bien, vamos a comenzar ahora sí. Una vez que ya tienes el archivo, miren, vamos a ponernos a detallar primero qué funciones nosotros vamos a utilizar. Miren, para concatenar textos, para concatenar números, formatos de diferentes celdas, nosotros podemos hacerlo de dos maneras muy clásicas, ¿no? La primera, miren, la primera es utilizando la función concatenar, ¿no? Y acá tenemos la función concatenar, que ya lo vamos a ver. Bien, este es una de las maneras más clásicas de unir diferentes celdas. También nosotros, miren, podemos concatenar, por ejemplo, si yo quiero concatenar la celda, miren, A4, y pongo el ampersand, ¿ok? Miren, esta I que estamos observando sirve también para concatenar. Trabaja de igual manera que la función concatenar, pero ya no la escribes, simplemente pones acá el símbolo, el ampersand, y ya estás concatenando, por ejemplo, con la A, no sé, con la A5, ¿no? Un ejemplo. Y ahí concatenamos, ¿ok? Con el ampersand. Pero ¿cómo se hace el ampersand? Miren, para las personas que no saben, acá tengo mi tecladito. Presionas la tecla Shift, miren, acá está la tecla Shift, y luego el número 6, ¿ok? Ahí está, miren, el signo, el símbolo que estamos observando, Shift y el número 6, y vas a poder sacar el ampersand. Bien, ahí lo tenemos. Otra función que es sumamente fundamental para que tú puedas concatenar y unir diferentes celdas con diferentes formatos es la función texto, ¿ok? La función texto básicamente te formatea la celda y te aplica el formato que tú le quieras dar, ¿ok? Estas tres funciones son las que vamos a utilizar el día de hoy. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con esto. Miren, acá tengo el primer ejercicio. Me dice concatenar fecha y hora, ¿ok? Miren, si nosotros, voy a borrar, si nosotros ponemos igual, llamamos a la función concatenar, ahí lo tenemos. Miren, acá tenemos la función concatenar, voy a acercar un poquito, a ver, acá lo tenemos, ¿ok? Miren, utilizo la función concatenar, selecciono la primera celda, pongo punto y coma y concateno con la segunda celda, ¿ok? Cierro paréntesis y me va a dar, miren, me va a dar un error, o me va a saltar cualquier número menos me va a concatenar lo que estamos queriendo, ¿no? O sea, una fecha y una hora en este caso, ¿no? Cuando se trata de fecha y hora, podemos hacerlo de dos maneras diferentes. En realidad existen más caminos, pero vamos a ver solamente dos. Miren, la más fácil para mí es pones igual y simplemente seleccionas la fecha y pones acá el más. Así de simple, como si fuera una suma. Pones el más y seleccionas, miren acá, el siguiente campo, ¿ok? Presionas Enter. Y acá, de una manera automática, te va a dar o te va a mandar acá la fecha y la hora. Pero no siempre te va a mostrar los dos. Acá lo que tendrías que hacer es lo siguiente. Tienes que personalizar esta celda, ¿ok? Miren, ¿cómo personalizamos la celda? Clic derecho. Miren, clic derecho, a ver, perdón. Miren, clic derecho. Le damos acá en formato de celda. Formato de celda. Y acá... miren, y acá a la mano izquierda te vas a ir a personalizada, ¿ok? Acá en personalizada, miren, tienes que aplicar este formato que estamos observando. Lo puedes buscar acá, miren, hay una serie de opciones. Lo puedes buscar acá
O si no, también lo puedes escribir. Miren, acá tenemos el dd, que es de day, de día. Slash, pones mm, que es de month, de mes. Y el año, ¿no? Acá, el year, ¿ok? Y la hora, el minuto y los segundos, ¿no? Podemos hacer algunos cambios acá. Miren, podemos hacer algunos cambios. Si tú aumentas una D, miren, acá dice muestra, clarito, muestra. Si tú aumentas una D, miren cómo va cambiando. Ahora me salta la palabra de sábado, ¿no? Si aumentas otra D, miren, ya me aparece completita la palabra sábado, o el día, ¿no? El día sábado. Ahí lo tenemos. Lo mismo pasa con el mes. Si pones 2, miren, te aparece el 02. Si pones 3, ya te aparece abreviado febrero. Si pones 4 M's, ya te aparece febrero completito, ¿no? Ahí lo tenemos. Si quitas, miren, vamos a quitar. Acá tenemos la Y, miren, solamente 2 y me aparece el 03, ¿no? Si pongo una más, ya me aparece completo, ¿ok? Y la hora, 2 H's, 2 puntitos, 2 M's, 2 puntitos, 2 S's, ¿ok? Este formato es muy clásico, ¿ok? Es muy clásico y es muy fácil de aprendérselo. Le vamos a dar en aceptar. Miren, miren, acá está el formato. Ya le cambié. Pero, miren, imagínense que estamos acá, en otra celda. A ver, vamos a ver qué pasa. Pongo igual. Selecciono esta celda. Estamos uniendo fecha más hora. Pongo el más. Y vengo al costadito, ¿no? Acá, miren, ahí está. B3 más C3. Vamos a ver qué pasa. Presiono Enter. Y también, miren, me salta acá la fecha y la hora. Pero no están los segundos, fíjense. No están los segundos. Entonces tengo que venir, clic derecho, formato de celda. Formato de celda. Y te vas acá a la izquierda que dice personalizada. ¿Ok? Miren, acá está. Acá ya está seleccionado. Y si quieres que aparezcan los segundos, dos puntitos. Miren, acá en muestra te va apareciendo SS. ¿Ok? Dos puntitos SS. Y ya tenemos acá los segundos. Aceptas y miren, ahí lo tenemos. Bien, esta es la manera más práctica y más rápida. Se podría decir de unir una fecha más una hora. No se olviden, acá voy a poner el formato, ¿ok? De día, miren, pueden trabajar con 2, con 3, con 4 para variar el formato. El mes pueden trabajar con 2, con 3 o con 4. Y el año lo mismo, 1, 2, 3, 4. Si quieres poner fecha, si quieres poner hora, voy a tener más acá, no te olvides. Pones 2 H's, 2 puntitos, pones minutos, 2 minutos, 2 puntitos y SS, segundos, ¿ok? Este es el formato más clásico que vas a encontrar en Excel para fechas y horas. Bien, ahora sí, existe otra manera de unir fecha y hora. Miren, lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a poner, miren, ahora sí, vamos a llamar a la función texto, ¿ok? Vamos a llamar a la función texto, miren, y dentro del texto, en el valor, vamos a sumar ambas, ¿ok? Ambas celdas. Miren, este es otro método un poquito más largo, pero también funciona. Llamamos a la función suma y sumamos a esos dos, ¿no? Miren, sumamos a estos dos, cerramos paréntesis acá y la función, miren, la función texto te pide un valor. Ya, el valor estamos sumando. Ponemos punto y coma y acá viene el formato. Miren, ¿qué formato le quieres dar a estas dos celdas? ¿Ok? Vamos a poner entre comillas este formato que tenemos acá. Ponemos entre comillas y miren, vamos a poner 2 Ds, ¿ok? 2 Ds, 2 M's y 2 Y's, ¿ok? De año, ¿no? O 4 Y's para que aparezca el año completito. Ponemos espacio para la hora, 2 H's, 2 puntos, 2 minutos, 2 puntos y segundos, ¿ok? Entre comillas, todo es entre comillas, ¿ok? Acá está el formato. Este es el formato que le estamos aplicando a la suma de esas dos celdas, ¿ok? Cerramos paréntesis, presionamos Enter y miren que acá está, ¿ok? Como puedes observar, acá, miren, acá tenemos esta celda, pero el formato le estamos poniendo ¿dónde? Clic derecho, formato de celda, le estamos poniendo acá, ¿no? Miren, acá, en la celda, ¿ok? Acá en la ventanita formato de celda. Acá en la segunda opción, el formato le estamos poniendo en la misma fórmula. Esa es la diferencia, ¿ok? Y sin necesidad de ir clic derecho, formato de celda, con la segunda tú puedes aplicar directamente aquí el formato que quieras. Bien, ya estamos practicando, miren, con la función texto también.
Los siguientes ejercicios se los dejo a ustedes para que practiquen, ¿bien? Ya sabemos, pueden aplicar cualquiera de las dos, ¿ya? Vamos ahora, miren, concatenar fecha más texto. Quiero que observes que acá hay un texto que dice la fecha es, dos puntitos, y por acá me arroja, miren, la fecha que tenemos a la izquierda, ¿no? Vamos a utilizar, miren, la función concatenar. Ponemos igual, llamamos a la función concatenar, abrimos paréntesis y me pide, miren, la función concatenar directamente te pide las celdas que quieres concatenar o el texto. Vamos a poner primero un texto, ¿ok? Voy a poner acá, entre comillas, miren, fácilmente, como acá ya tengo el texto, selecciono la celda, ¿ok? O si quieres poner un texto, pones entre comillas y lo escribes ahí. Punto y coma, ¿con qué quiero concatenar? Miren, yo lo quiero concatenar con esta celda, pero vamos a ver qué pasa si lo concatenamos directamente, ¿ok? Tengo la celda C12 y le estoy concatenando con la celda B12. Presiono Enter y miren qué es lo que pasa. Se pierde el formato de la fecha, ¿ok? Se pierde el formato de la fecha. Cuando pasa esto, cuando se pierde el formato, directamente nosotros tenemos que aplicar un formato, y para eso nos sirve la función texto. Miren, a este le vamos a formatear, le vamos a aplicar la función texto al B12. Entonces escribo acá texto, abro paréntesis, me pide el valor, miren, acá está el valor, ya lo tengo, es el B12, pongo punto y coma, y en el formato, miren, acá en el formato solamente es el formato para la fecha. Ya sabemos que el formato más clásico, lo tenemos acá, es el DD, y el año, ¿no? Entonces, DD, y el año, ¿no? Ahí lo tenemos. Cerramos comilla y miren, el color rojo solamente está cerrando con la función texto. Tenemos que poner un paréntesis más para cerrar a la función concatenar. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y miren, acá lo tenemos, ¿ok? Si quieren dejar un espacito, miren, nuevamente, dos veces clic. Y acá adelante dejamos un espacio. Ahí lo tenemos. Presionamos Enter. Y ahora, miren, ya tenemos acá el siguiente resultado, ¿no? También, miren, acá también puedes poner un guión al centro. No hay ningún problema. Guión al centro. En reemplazo de un slash que aparezca el guión al centro, ¿no? Presionas Enter. Y miren cómo ya cambiamos el formato, ¿ok? Les había comentado que, miren, la función concatenar hace el mismo trabajo que el ampersand, ¿ok? O sea, pones igual y este i es el que te va a concatenar, ¿ok? Pero ya no escribimos la función concatenar. Vamos a hacerlo con el ampersand, ¿ok? No se olviden que presionas primero Shift, acá presionas primero Shift y luego acá el número 6, ¿no? El ampersand que estamos observando, ¿bien? Vamos a venir acá, miren, vamos a poner igual. Lo primero que quiero concatenar es este texto, miren, y presiono acá el i, ¿ok? Ahí lo tengo, el i. Luego de eso le voy a concatenar ¿con quién? Con este valor, ¿no? Pero no te olvides que esta es fecha. Y también acá tengo que formatearle, acá, porque miren, si presiono Enter, miren que me aparece, a ver, me aparece nuevamente un número cualquiera, ¿no? Dos veces clic y acá le formateamos con la función texto. Miren, ahí ya tenemos el valor, punto y coma, el formato, dd, slash y el año, ¿no? La y. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Miren, acá tenemos otro resultado. Pero, a ver, vamos a dar un espacito, presionamos Enter y ahora sí, miren, acá tenemos otro resultado, ¿no? Dos veces clic. Miren, esta es la primera forma con el ampersand, y dos veces clic, esta es la segunda fórmula con la función concatenar. Bien, ustedes vean con cuál se quedan. Menos fórmula te trae el ampersand, obviamente, ¿no? Porque ya no escribes la palabra concatenar o la función concatenar. Bien, vamos ahora con otro ejercicio. Miren acá tenemos otro ejercicio, ¿ok? Miren, como puedes observar, acá me da el ejemplo. También concatena fecha más texto. Me separa el año. Miren, me separa el año. Me separa el año, me separa el mes. Y también me separa el día. Tal y como estamos observando. Lo podemos hacer con concatenar. Y también lo podemos hacer, no se olviden, con el ampersand. Vamos a elegir el ampersand para que la fórmula sea más pequeña, ¿ok? Vamos a poner acá
Miren, vamos a poner acá igual. Vamos a escribir la palabra el año es, entre comillas, el año es. Doy un espacio, cierro comilla y concateno lo primero. Pongo el ampersand, ¿ok? Vamos a poner el ampersand y solamente yo quiero de acá, ¿qué quiero? El año, ¿no? Ahí está, el año que está acá, ¿no? Acá dos puntitos, no te olvides, dos puntitos, puedes separarlo también. Y vamos a concatenar el año. Vamos a utilizar nuevamente la función texto para darle formato. Miren, me pide el valor, va a ser este, ¿no? Punto y coma y acá entra el formato. Miren, vamos a poner entre comillas. El formato, acá le vamos a dar solamente el año. Vendría a ser 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Miren, 1, 2, 3, 4. Cierro comilla. Vamos a probar si funciona. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y miren, ya me está trayendo solamente el año, porque el formato que le estoy dando acá solamente es del año. Si yo quisiera también que aparezca el mes, pongo slash 1, 2, 3, 4, presiono Enter y miren que ahora me da un formato de año y mes. Bien, dos veces clic, solamente quiero el año. Cierro paréntesis. Voy a concatenar, pongo el i nuevamente, pongo el i, ahí el ampersand, y en este caso vamos a poner otra vez comilla. Pongo un espacio y voy a poner coma del mes. Acá está la palabrita, miren, del mes. Pongo acá del mes, dos puntitos, espacio, cierro comilla. Voy a volver a concatenar con el i. Y esta vez me pide, en este caso es el mes, ¿no? Miren, nuevamente, texto, pero nuevamente acá, miren, a esta misma celda. Ok, voy a extraer de la celda F12, punto y coma, el formato mes, 1, 2, ok, 2 M's, cierro comillas, cierro paréntesis, ok. Ahora sí, ya voy a presionar Enter y miren que ahora tengo del mes 02, pero acá me aparece en palabra, no en texto. Dos veces clic y entonces pongo 2 M's más, 1, 2, Enter y ya me aparece febrero, ok. Me faltaría del día, dos veces clic, vuelvo a concatenar con el i, pongo el i. Miren, y esta vez pongo otro texto. Entre comillas, voy a poner acá, cierro, doy un espacio, pongo coma del día, miren, cierro comilla. Vuelvo a concatenar, voy a volver a concatenar, ¿a qué celda? A esta celda, ¿no? Pero antes le voy a dar el formato, texto. Y el texto me pide el valor, está acá. Este es el valor que vamos a concatenar, punto y coma y le doy el formato. El formato acá va a ser el día, ¿no? La D. Ahí lo tenemos, a ver, 4 veces para que me aparezca toda la palabra. Cierro comilla, cierro paréntesis y presiono Enter y miren, acá tengo el resultado. Ok, miren, acá me faltó los puntitos del día domingo. Dos veces clic, del día, a ver, ¿dónde está el texto? Acá, miren, acá está el texto. Pongo dos puntitos, doy espacio para que no aparezca pegado. Presiono Enter y ahí lo tengo, miren, del día domingo. ¿Ven? Vamos ahora con este ejercicio. En realidad esto es súper fácil, pero seguramente si es la primera vez que estás concatenando, como es en este caso, te puede confundir un poco, ¿no? Pero el i te sirve para concatenar el texto más cualquier celda. Pero como tú tienes que aplicar un formato, es por eso que tienes necesariamente que llamar a la función texto. Y acá el formato es que solamente quieres el año, que te muestre el año de esa fecha, ¿no? Es por eso que la formulita como que crece un poco. Presionamos Enter y ahora sí vamos acá. Concatenar, miren, texto con formato número, ¿no? Miren acá. Miren, acá está. Voy a poner igual. Voy a llamar a la función concatenar. No hay ningún problema. Selecciono, miren, acá me dice febrero, punto y coma, concateno la celda B21 y punto y coma concateno a la siguiente celda. ¿Ok? Puedes seguir concatenando un montón de celdas, no hay ningún problema. Así funciona la función concatenar, ¿no? Pones punto y coma, concatenas una celda. Punto y coma, concatenas otra celda. ¿Bien? Me voy a quedar con la B21 y la C21. Cierro paréntesis y Enter. Miren que acá me aparece febrero 2500. Dos veces clic. A ver. Miren, acá para que concatene un espacio, dos veces clic. Miren, voy a poner entre comillas un espacio, presiono la barra de espacio, miren, acá hay un espacio y cierro comilla y punto y coma.
Estamos concatenando una celda, punto y coma, concateno un espacio en vacío, punto y coma, y concateno la celda C21. Presiono Enter y ya me aparece, miren, febrero 2500. Pero acá me aparece con el formato de moneda, ¿no? Acá tenemos la moneda. Para poner la moneda, tenemos que aplicar acá, no se olviden, aquí en la celda C21, que es esta, el 2500, tenemos que formatearle, aplicarle su formato. Nuevamente vamos a llamar a la función texto, ¿ok? Vamos a llamar a la función texto. Abro paréntesis, miren, lo selecciono, punto y coma, y me pide el formato. En muchas oportunidades nosotros no conocemos el formato, ¿no? O sea, cómo trabaja Excel con los diferentes tipos de formato que puede haber acá. En caso de que tú no sepas el formato, cómo aplicarlo, es muy sencillo. Miren, vamos a poner acá 2500, ¿no? Este es el monto, ¿ok? O cualquier monto, 100 por ejemplo. A este 100 le vamos a aplicar un formato manualmente. Por ejemplo, acá yo le voy a aplicar moneda, ¿no? De frente, miren, acá moneda, un clic, y ya está con su formato. Ahora yo quiero averiguar qué formato es, cómo Excel lo toma este formato moneda. Le doy clic derecho y a la misma opción, ¿ok? Perdón, no me deja ver. Clic derecho, acá, formato de celdas, dice acá, miren, formato de celdas. Le doy un clic y abro esta ventanita y me voy acá al último, personalizada. Y acá arriba, fíjate acá arriba, ya me aparece su formato. Personalizada de una manera automática, ya está seleccionada. Acá en tipo, simplemente lo seleccionas, lo copias y lo aplicamos acá, ¿no? Miren, 2 veces clic. No te olvides, tenemos que formatear a la C21. Llamamos a la función texto, abrimos paréntesis, punto y coma, y entre comillas le ponemos a nuestro formato que el mismo Excel nos acaba de dar. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y miren que ya lo tengo acá con el mismo formato, ¿no? Ahí lo tenemos. También lo podemos hacer con el ampersand. Vamos a hacerlo de una manera rápida. Ponemos igual, concatenamos este valor, ponemos el y concatenamos con el siguiente valor. Pero acá hay un espacio en blanco, no te olvides. Entonces pongo una comilla, doy un espacio, una comilla, para que no aparezca pegado. Y a este texto, porque es un texto en vacío que estamos concatenando, también le concateno al siguiente valor. Presiono Enter, miren, ya me aparece, pero hay que aplicar su formateada. Texto, la función texto, abrimos paréntesis, punto y coma, y le damos el formato, que ya lo tengo copiado. A ver, se me borró. A ver, vamos a ir acá, le voy a copiar, ok, acá está. Control C, y acá nuevamente vamos a darle su formato, punto y coma, entre comillas, cerramos paréntesis y Enter. Acá lo tengo, ok, miren, acá está, marzo con el formato moneda 3500, ¿no? Vamos ahora al último ejercicio. Quiero que observes que acá me está sumando, fíjate acá, suma, clarito dice, pero acá arriba tengo texto y número, pero me está sumando, ¿no? Un poco raro. Si doy un clic en cualquiera de estas celdas, fíjate que acá arriba no me aparece ningún texto, solamente un número. Esto es muy fácil en realidad. Miren, lo vamos a hacer a la derecha, ¿ok? Vamos a poner 1500, 2500, 3500, ¿ok? Miren, vamos a suma, y sumamos esto, ¿no? Este último ejercicio en realidad puede sorprender a muchas personas, si es que no lo saben, ¿no? Y la mayoría de personas en realidad no aplica mucho este formato, ¿bien? Ahora sí, si quiero ponerle un texto a este número, simplemente selecciono todas estas celdas, o la celda que yo quiero aplicar el formato, lo selecciono, clic derecho, y le doy formato de celda, ¿ok? Formato de celda, me voy a ir acá al último, personalizada, y en tipo, acá en tipo, miren, acá en tipo, a ver, sí, hay que aplicar, perdón, vamos a aplicar primero formato en moneda, ¿bien? Formato en moneda, selecciono todo, me voy acá, en la pestaña inicio, y acá en el combo box vamos a elegir moneda, o contabilidad, lo que quieran, ¿no? Moneda, ¿ok? Moneda. Ahora sí, voy a seleccionar las 3 celdas, clic derecho, formato de celda, lo mismo, le doy en personalizada, y miren, acá ya me aparece el formato en tipo.
Acá en tipo yo le voy a agregar dos comillas. Una, dos. Me voy a centrar en me voy a poner en el medio de las dos comillas y voy a poner acá el texto que a mí se me da la gana, ¿no? En este caso le puse ventas del mes. Entonces escribo ventas del mes y dos puntitos y los separo, ¿ok? Con un espacio. Acá en mi muestra, como puedes observar, me aparece el resultado. Tal y como observas en muestra, es lo que se te va a ver en las celdas, ¿ok? Simplemente acepto y miren que ya tengo acá mis celdas con textos increíblemente que me está sumando, ¿no? Parece increíble que te sume texto más número, pero simplemente es un formato, ¿bien? Y eso sería todo. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, como siempre digo, puedes comentar este mismo video para yo responderte, ¿bien? Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte a tu canal, el Tío Tech, y nos vemos hasta la próxima.